Ya, tenemos nuestro juego que está instanciando nuestros cubos. Ya, estamos instanciando cubos y se quedan ahí para siempre. Ya, no le estamos aplicando ninguna fuerza. Entonces nuestra idea es ahora hacer que nuestro cubo salga disparado. Ya, ¿cómo hacemos que se dispare? Tenemos que, de alguna forma, tenemos que, si que ponemos play vamos a explicar algo. Si ponemos play, si se fijan aquí, se creó un objeto nuevo, que es Bouncy Cube, y le puso clon, entre paréntesis. Ya. Entonces se crearon muchos clones de este cubo. Ya, eso significa que nuestro juego tomó este prefab que se llama Bouncy Cube y lo instanció. ¿Ya? Este Bouncy Cube es una instancia de este prefab. ¿Ya? Son diferentes. Este es como una especie de molde, imagínense que es un molde de un objeto y este es el objeto en sí en el juego. ¿Ya? Entonces nosotros de alguna forma tenemos que obtener una referencia a este objeto para poder nosotros modificarlos y aplicarle la fuerza o lo que necesitemos hacerle. ¿Ya? Porque no sacamos nada con obtener este Bouncy Cube, que es nuestro bullet de aquí arriba. ¿Ya? Ese no nos sirve, porque esa es una referencia a nuestro molde. ¿Ya? No es nuestra instancia del cubo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos la instancia del cubo? Tenemos que guardarla en una variable del tipo GameObject, que se llama NewBullet. ¿Ya? Y eso se lo asignamos a instantiate. ¿Ya? Si le ponemos instantiate, vamos a ver que instantiate devuelve una variable del tipo objeto. Bueno, primero probemos acá. Si le ponemos, tenemos un error. ¿Ya? Nos dice que no puede convertir un object, un unity.object a un unity.gameObject. Ya. Entonces, ¿cómo convertimos esto? Me dice que este asunto no se puede asignar, lo que devuelve esto no se puede asignar a esto, porque esto es del tipo GameObject y esto es del tipo Object. Ya. Y si lo ponemos a instantiate, claro, instantiate devuelve algo del tipo Object. Ya. Lo que pasa es que un GameObject es una de los tipos de object que existen en el juego. Entonces tenemos que nosotros transformar esto en un GameObject. ¿Cómo lo transformamos? Poniéndole as GameObject, simplemente. Eso es todo. Entonces transformamos, primero instanciamos el objeto, lo convertimos en un GameObject y se lo asignamos a esta variable que se llama NewBullet. ¿Ya? Ahora nosotros NewBullet podemos, con NewBullet tenemos referencia al objeto que nosotros creamos. ¿Ya? Si le ponemos NewBullet.RigidBody, vamos a acceder a todas las cosas que RigidBody nos puede proveer. ¿Ya? Si nosotros presionamos acá, vamos a ver que RigidBody es el que se encarga de ver toda la física del juego, del objeto, perdón. Entonces RigidBody es el que tiene una función que se llama addForce, por ejemplo. ¿Ya? Se puede poner addExplosionForce, addForce. Se puede poner relativa, se puede agregar torque, etcétera. Se puede obtener la velocidad, punto velocity, por ejemplo. Entonces con eso yo obtengo la velocidad actual de mi objeto. Nosotros vamos a agregarle addForce. ¿Ya? ¿Y qué nos pide addForce? Un vector. ¿Ya? Nos pide un vector. ¿Cuál es el vector que nosotros tenemos que darle? En el fondo es hacia dónde, vamos a comentar esto para que no nos genere errores, es hacia dónde nosotros vamos a hacer que nuestro objeto salga disparado, ¿ya? Hacia dónde le vamos a dar la fuerza. Entonces, hacia dónde creemos nosotros que podemos dar la fuerza. Nosotros tenemos acá un shoot point que tiene una orientación siempre relativa a la pistola, ¿ya? Entonces este shoot point nos sirve de referencia para saber hacia dónde queremos nosotros disparar. ¿Ya? Si se fijan, nosotros queremos disparar hacia el eje Z. ¿Ya? El eje Z relativo a la pistola. ¿Ya? Porque si yo giro mi eje Z, ahora está girado, ¿ya? Pero siempre es el eje Z.
el que nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos el eje Z de shoot point? Es fácil. Nosotros, para acceder a eso, le ponemos shoot point punto forward. ¿Ya? Shoot point punto forward me devuelve el eje Z relativo, local, en el fondo, al objeto padre. ¿Ya? En el fondo es el eje Z local, ¿ya? No es el eje Z global, ¿ya? Si se fijan, este es el eje Z global. Si yo giro esto, nuestro eje Z de shoot point no es igual al eje Z global, ¿ya? Nosotros el que necesitamos es este, el local. Entonces por eso necesitamos shoot point punto forward, en el fondo hacia adelante, ¿ya? Siempre en el estándar de los vectores locales, el eje X es hacia la derecha, el eje Y es hacia arriba y el eje Z es profundidad, es hacia el fondo, ¿ya? Por eso es punto forward, es hacia adelante, ¿ya? Entonces nosotros le agregamos esta fuerza, ¿ya? Vamos a agregar una fuerza en esa dirección. Y ahora, ¿qué tan fuerte nosotros lo vamos a poner? No sabemos. Si es que le damos play, nosotros estamos creando el objeto, pero parece que la fuerza es muy chica, ¿ya? Entonces tiene que haber más fuerza. ¿Cómo hacemos más fuerza? Multiplicando este vector por un número. Pongámosle multiplicando por 10. No, todavía es muy chico. Le vamos por 100. Ahí sale un poquito más lejos, ¿ya? Pero todavía es muy chico. Es como una especie de granada, ¿ya? Por 1000. Ahora sí sale disparado. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro disparador de cubos. Ya, lo que podemos hacer nosotros para ir probando, para no estar probando con cada número que nosotros queremos, es tener una variable pública del tipo flotante que se va a llamar, no sé, amplificación amp shoot. ¿Ya? Y multiplicamos eso por amp shoot. ¿Ya? Si nosotros volvemos aquí a GAN, que es donde está nuestro script, vamos a ver que amp shoot vale 0. Si le ponemos 1000, nosotros vamos a poder hacer lo mismo y vamos a poder acceder desde el mismo Unity y ir modificando este número. ¿Ya? Si es que nosotros le ponemos acá, lo arrastramos hacia abajo, o le ponemos otro número, le ponemos 200. ¿Ya? Ahí el cubo sale un poquito más despacio, ¿ya? Y así nosotros podríamos ir probando mucho más rápido cuál es nuestra intensidad perfecta para el juego. ¿Ya? Listo. Dejémoslo en 1000 entonces. Ya, nosotros ahora queremos que nuestro cubo suene. Ya, yo hice algunos sonidos. Hice estos 3 sonidos. Ya. Este se llama shoot, bounce para cuando rebota y explode. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que suene cuando dispara, ¿ya? Porque eso es lo más fácil, ¿ya? Para eso nosotros necesitamos un audio source, que es un componente que genera los sonidos, ¿ya? Audio source, ¿ya? Y a este audio source, bueno, antes que eso nosotros vamos a crear una carpeta acá con el audio, ¿ya? Que se va a llamar audio. A mí me gusta siempre tener 2 carpetas, una de efectos y otra de música. Ya, nosotros estos son efectos, así que vamos a arrastrar nuestros 3 efectos y los vamos a dejar dentro de efectos. ¿Ya? Y ahí quedaron: bounce, explode y shoot. ¿Ya?
Si se fijan, por defecto Unity asume que son sonidos 3D. ¿Qué significa que sean sonidos 3D? Que como el audio source que nosotros creamos tiene una posición en el espacio según el transform, porque todos los objetos del juego tienen transform, cuando este audio source reproduce un sonido 3D, los audífonos se va a escuchar más despacio cuando está más lejos, se va a escuchar más fuerte cuando esté más cerca, o si es que está en movimiento le va a dar efecto Doppler, etcétera. ¿Ya? Y todas esas opciones nosotros las podemos ver acá en 3D Sound Settings. ¿Ya? Podemos ver hasta cuál es la distancia mínima en que va a sonar o la máxima en que va a sonar, ¿ya? Qué tan lejos crees que se escuche, etcétera. Ya, nosotros lo que vamos a hacer el sonido shoot. Entonces le arrastramos aquí donde dice audio clip, le arrastramos shoot. ¿Ya? Y aquí nos avisó, este es un sonido 3D. ¿Ya? Si nosotros le damos play, vamos a ver que como está la opción play on awake, eso quiere decir que apenas el juego empiece, va a sonar. ¿Ya? Y nosotros no queremos eso. Queremos que suene cuando la persona dispara. ¿Ya? Ya. Si queremos que esto suene cuando dispare, nosotros podemos obtener nuestro componente audio source escribiendo audio con minúscula. ¿Ya? Así obtenemos la instancia de nuestro audio source en este mismo game object. ¿Ya? Como shoot game object está en el mismo game object que audio source, si yo pongo audio voy a referirme al audio source de mi game object. ¿Ya? Entonces audio.play, eso es todo. Le vamos a dar play al audio cada vez que nosotros disparemos, porque esto ocurre cada vez que nosotros disparamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a probar. Perfecto. Listo. Está sonando. Ahora nosotros tenemos que aplicar los cambios. Ya. ¿Qué otro sonido tenemos cuando el cubo rebota? Ya, para eso necesitamos el cubo. Para editar un prefab tenemos dos opciones. Podemos seleccionar el prefab y editar cosas aquí directamente, y así no tenemos que aplicar los cambios, o podemos arrastrarlo a la escena y modificarlo acá. ¿Ya? Siempre es más recomendable arrastrarlo a la escena y modificarlo acá y después aplicar los cambios. ¿Ya? Nosotros acá vamos a agregar un audio source porque queremos que este cubo suene también. ¿Ya? Y a este audio source le vamos a dar un efecto que se llama bounce. Le vamos a quitar play on awake porque queremos que suene solo cuando rebota. ¿Ya? Entonces acá vamos a crear un componente nuevo que se llama bouncy cube collision manager. ¿Ya? En el fondo el que administra las colisiones de nuestro bouncy cube. ¿Ya? Si le ponemos doble clic, se creó nuestro script. ¿Ya? Ya, ahora tenemos un problema. ¿Cómo obtenemos nosotros el momento en que este cubo rebota? ¿Ya? Para obtener eso es fácil porque nosotros tenemos uno de nuestros componentes, es el box collider, que es el que se encarga de hacer colisiones con las otras cosas. ¿Ya? Este box collider lo que hace es envía un mensaje a todos los componentes de su objeto. ¿Ya? Envía un mensaje cada vez que rebota, ¿ya? Que se llama onCollisionEnter. Así. Enter. ¿Ya? No me acuerdo bien el tipo de dato que pedía, así que lo busqué en internet y aquí está. ¿Ya? Para buscarlo es súper fácil. onCollisionEnter Unity. ¿Ya? Y lo primero que les va a salir es eso. ¿Ya? Collider onCollisionEnter. Entonces aquí nuestro Unity nos dice
cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, collision enter y lo cerramos. ¿Ya? Collision es una variable que tiene información acerca de la colisión con la que tuvo. ¿Ya? Entonces podemos, por ejemplo, collision. ¿Qué dato podemos tener? Bueno, aquí estamos. La cantidad de los puntos en los que se contactó, o el objeto con el que colisionó. Eso es súper importante, porque si obtenemos ese objeto podemos obtener después otros datos. ¿Ya? Por ejemplo, si este objeto tuviera un rigid body, podemos saber la velocidad del objeto con el que colisionó, cuándo colisionó. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? O por ahora nosotros no vamos a necesitar esa información. Lo único que necesitamos es hacer sonar el sonido. Entonces para eso nosotros le damos audio.play. Eso es todo. ¿Ya? Ahora si nosotros le damos play, como ya está el Bouncy Cube instanciado acá, debería sonar al tiro. A ver cómo nos va. Ahí está. Y más lejos suena más despacio, más cerca suena más fuerte. Mira, si fijan, nosotros disparamos los cubos y los cubos nuevos que nosotros hacemos no suenan. Eso es porque se nos olvidó aplicar los cambios. Ya, apply. Ya, y ahora todos los bouncy cubes que nosotros hagamos deberían sonar. Perfecto. De hecho nosotros, nuestro audio source tiene algunas cosas entretenidas que se pueden cambiar. Podemos, por ejemplo, cambiarle el volumen, cambiarle el pitch del sonido. Entonces, como el sonido es medio monótono, le podemos poner un sonido al azar. Entonces, o sea, un pitch al azar, perdón. Si le ponemos audio.pitch, ¿ya? Si se fijan, pitch es un flotante, ¿ya? Que está aquí, que va de 0 a menos 3. Claro, 0 o hacia arriba. En este caso le ponemos, pongámosle pitch, va a ser 0.8 más un random multiplicado por 0.4. ¿Ya? Nosotros el 0.8 podemos escribirlo así, con un 0 ahí, o podemos quitarle el 0. Da lo mismo si lo ponemos cuando son números decimales. Entonces en el fondo va a tirarlo con un pitch al azar entre 0.5 y un random. Entonces va a tirar al azar entre 0.5 y 1.5. ¿Ya? Le va a dar play para que suene menos monótono. A ver. Perfecto. Ya. Listo, tenemos nuestro sonido del rebote. Ahora queremos agregar el sonido de la explosión. Ya. Ahora tenemos un error ahora en el juego. O sea, un posible error. Ya. Lo que pasa es que nuestro cubo se instancia, ¿ya? Pero en algún momento, cuando yo tenga demasiados cubos, estos cubos nunca dejan de aparecer, ¿ya? Siempre están en la escena. Si se fijan, están cayendo por ahí. Ahí están. Está cayendo. Y va a caer para siempre. Nunca nuestro cubo va a deshacerse. Entonces, mientras yo siga disparando cubos, cada vez estoy alojando más memoria en el juego, ¿ya? Va a llegar un momento en que yo voy a tener tantos cubos en el juego que va a ser imposible que el juego pueda seguir corriendo y se va a empezar a quedar pegado, o se puede cerrar, o etcétera, ¿ya? Entonces nosotros de alguna forma tenemos que hacer que nuestro cubo explote o deje de aparecer, ¿ya? Para hacer eso nosotros vamos a llamar una función que se llama destroy, ¿ya? Vamos a destruir el cubo. ¿Cuándo lo vamos a destruir?
En este caso yo me imaginaba que sería interesante que se destruyera en el tercer rebote, ¿ya? ¿Cómo vamos a obtener el tercer rebote? Tenemos que tener un contador, ¿ya? Que va a ser un número entero, que se va a llamar bounce counter. Entonces va a empezar en 0 y cada vez que esto rebote le vamos a poner bounce más. Ya, bounce counter más. Eso quiere decir que cada vez que rebota, bounce va a valer 1. Después, la siguiente vez que rebota, bounce va a valer 2, etc. Entonces, ahora, si es que bounce counter es igual a 3, entonces vamos a destroy con D mayúscula el game object, ¿ya? Game object con minúscula nos referimos a la instancia del objeto en el que estamos nosotros en este instante, ¿ya? Bounce Cube Collision Manager está en la instancia del cubo, ¿ya? Es decir, si es que yo digo destruye el game object, va a destruir Bouncy Cube, ¿ya? Va a destruirlo con todo, con el transform, con el render, todo se va a eliminar, ¿ya? En el fondo destroy sirve para destruir objetos y instantiate sirve para instanciar objetos, ¿ya? Son como las dos fuerzas opuestas, ya. Entonces, si es que no estoy en el tercer ahí recién hago el sonido, ¿ya? Listo. Ya, entonces ahora la tercera vez que rebote el cubo va a destruirse. 2. Destruyó. ¿Ya? Perfecto. Ahora que nosotros destruimos el cubo, lo vamos a hacer explotar. ¿Ya? Cuando nosotros destruimos el objeto, nosotros vamos a crear un prefab nuevo que va a ser una explosión, ¿ya? Y esa explosión la vamos a instanciar cuando el objeto se destruya, ¿ya? Así va a dar el efecto como que el cubo destruyó y explotó, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para el siguiente tutorial. Así que nos vemos en el siguiente.